Me sorprendí mucho cuando me di cuenta de que Angel Lee tenía un doblaje al latino. Creí que el único doblaje que había tenido era el de España, por algunos clips que había visto. Pero esto que también tenía uno el latino. Y cuando vi varios clips de este me decepcioné al ver que decían cosas como derrapada perfecta o sistema de inyectores de aire. Pero cuando me lo puse a ver así completo y comparándolo con el original, ¿fue tan malo? Bueno, para dar una respuesta detallada estaríamos acá mucho tiempo. Y es exactamente lo que voy a hacer. Tengo errores de traducción, mala pronunciación, buena pronunciación, cosas que se arreglaron o que son buenas directamente. También tengo voces malas y voces buenas, que esto ya será un poco subjetivo. Cambios de voces que por ahora no encontré ninguno. Y también tengo nombres de los capítulos para comparar qué tanto se acercaron al original. Y por último tengo frases graciosas o fuera de contexto. Así que bueno, vamos a empezar. Capítulo 1. Y el primer error que encontramos es en la pronunciación de uno de los autos, que es el S13 de Iketani. Iketani tiene un Nissan Silvia S13, ¿Podrías subir a tu 1-3? pero lo pronuncian como 13 o S13, o sea, por números separados. O sea, veo bien que digan 86 porque esa es la pronunciación correcta, 86 separado. Pero el resto de los autos se pronuncian los números juntos. Pero bueno, este error es comprensible ya que en japonés siempre los números se dicen separados. Pero el problema viene porque los llamarán 1-3 durante los primeros capítulos y después en un momento se les va a ir la cabeza y lo van a llamar S13. Y después no sé qué pasa, que lo vuelven a llamar 1-3. O sea, medio raro. Siguiente error. Cuando aparece Natsuki por primera vez, la llaman Natsuki, pero en el anime la llaman Mogi, su segundo nombre. Ya que en japonés, creo que los japoneses tienen como dos nombres. Un nombre normal, que es el principal, y un nombre que creo que se llama nombre de pila. Que es ni puta idea, ni siquiera Google sabe lo que es. Pero ya les aviso que en ningún momento la llamarán Mogi. Bueno, sí, un poco más adelante, pero hay que rezar para que vean. ¿Takumi? Natsuki. Aviso que los primeros errores que voy a mostrar en esta saga son como medio perdonables, pero después se viene lo grave. Después cuando están ahí Takumi y Itsuki caminando por la calle, Itsuki dice que un auto automático no sí sirve porque si van a la montaña, este se va a romper. No, el carro de mi padre es automático, es doble F. Y si vamos a la cúspide y se descompone, no servirá de nada. Cuando en realidad debería decir que los automáticos no sirven porque no sirven para derrapar, básicamente. También al principio de la serie dicen retar o dominar las curvas en vez de derrapar. ¿Sabes? Por supuesto que vamos a retar las curvas. Y yo retar y dominar no lo veo como sinónimo de derrapar, así que me cuenta como error. El siguiente error es que Natsuki no se refiere al tipo de Mercedes como papá. Acaba de aclarar que no es su padre, sino que es su sugar daddy. Por eso le dice papá en el japonés. Qué linda te ves. Definitivamente luces mejor con tu uniforme escolar. ¿Lo crees? Gracias por el cumplido. 可愛いよ。やっぱり夏希は制服姿が一番だな。そう？ありがとう、パパ。 Pero en latino esto fue censurado. Si ya de por sí el primer stage está bastante censurado de fábrica, imagínate en latino. Igual es medio raro ya que este doblaje se transmitió en Animax, donde pasaban cosas re gore y esas cosas, así que... En esta escena podemos ver cómo Natsuki le dice al tipo de Mercedes que este le da $3.000 para útiles escolares. Y tú me estás dando $3,000 al mes solo para comprar las cosas del colegio. Pero en realidad en japonés le está dando ese dinero para que ella le da compañía. Más adelante, y que Dani dice que cuando salió el 92, que creo que se refiere al AEN 92, Takumi e Itsuki estaban en el primer grado de primaria. Pero tal vez es entendible. Es que cuando el 9-2 salió al mercado, ustedes todavía estaban en primer año de primaria. Pero en realidad ellos deberían estar en tercero o cuarto de primaria, si sacamos los números. 無理もねえか。
急にが出たのがお前らがまだ小学校2、3年の頃だもんな。 Ahora este es uno de los errores que me molesta mucho. Dicen, al tofu le dicen queso de soya. Él es el dueño de una tienda de queso de soya. Es el señor de la tienda de quesos de soya, es el más... ¿Un 86 de la tienda de quesos? El queso de soya de Fujiwara. El de Yuichi. En serio, investigué por mucho tiempo, varias veces, en reiteradas ocasiones, y en ninguna página dice que el tofu en Latinoamérica es considerado que queso pero con soja. En serio, si alguien me puede aclarar eso, se lo agradecería mucho. La fiesta es tu problema, recuerda que tienes que levantarte temprano. No tienes por qué... Bunta le dice a Takumi que no llegue tarde porque se tiene que levantar temprano por la mañana, cuando el japonés le está diciendo que si llega tarde lo molerá a golpes. Los hermanos Takahashi son conductores muy conocidos que salen en reportajes de revistas. Sí, los llaman los hermanos Takahashi de los Lotari. Acá es un error raro. Nikitanish llama a los hermanos Takahashi como los hermanos Takahashi de los Rotari. Con Rotari creo que se está refiriendo a el motor rotatorio, pero supongo que querían darle como un nombre más técnico, ya que en vez de decir como en japonés que es los hermanos Takahashi conocidos como los hermanos de los motores rotatorios, lo simplificaron a los hermanos Takahashi de los Rotari. ¿Por qué lo dijeron en inglés? Ni idea. Aunque también medio raro porque en varias ocasiones, en vez de llamarlo hermanos Takahashi, lo llamarán hermanos Rotari. En ningún momento de japonés se menciona eso, así que... Ahora, Takumi dice, pregunta: ¿Es tan divertido participar en la carrera como dicen todos? ¿es divertido participar en la carrera? Como si existiese una carrera en el universo. En realidad debería preguntar si es divertido ser corredor. O como mucho debería preguntar, ¿es divertido participar en las carreras? Y lo que responde Itsuki agrega al final un... Posible que no te ilusiones escuchando el ruido de los motores y sintiendo la brisa del aire, Takumi. ¿Y la brisa del aire? ¿Qué brisa? Le pregunto yo. Pero si están dentro de un auto, ni que fuera un descapotable. Si me decís que estás manejando un descapotable o con todas las ventanas abajo y el parabrisas destrozado, te acepto la brisa, pero no. Exactamente, no se menciona nada de la brisa del aire. Ahora venime a decir acá por qué dijeron brisa del aire. Es algo que no tiene sentido. Otro error también es que no se va a mencionar el tema de mantener el ritmo. Diablos, no permaneceré junto a él de ninguna forma. Pero ese término nunca se va a mencionar. Más adelante hay un error en el cual el actor de Ryosuke se confunde y en vez de decir Akagi, dice Akawi. Esto se llama el proyecto más veloz de Kanto, el Sol Rojo de Akawi. Y lo peor de esto es que en esta misma escena, unos segundos antes, lo dijo bien. Nuestro equipo, el Sol Rojo de Akagi, dejará de ser una leyenda. Más adelante están ahí los Akine Speed Stars re tristes porque se dan cuenta que los Red Sun son mucho mejores que ellos. Cuando uno del equipo, que es uno de los que están de fondo, dice que los Red Suns pusieron mucha plata en lo que es las llantas. Han gastado mucho dinero en sus llantas y sus autos son muy buenos. No podemos competir con los del Sol Rojo. Cuando en realidad debería estar diciendo que pusieron mucha plata en la suspensión y en ponerle potencia al auto. Ok, llegamos a la primera escena más infame de todo este doblaje. La escena del derrape perfecto. Empezamos y Keisuke primero afirma que el auto que hay atrás, que es el 86, es un MR2. No es el auto de nuestro equipo, es un MR2. ¿Será 180? En el original lo pregunta. O sea, se pregunta a sí mismo. Pero primero afirma, dice, es un MR2. No lo pregunta, lo afirma. Y después se pregunta si es un 180. No que primero había afirmado que era un MR2. Uno de los principales problemas también de este doblaje es que varios de los actores de doblaje eran muy
novatos, por así decirlo. Por lo tanto, los errores de modulación se ven mucho. Por ejemplo, en este caso. No entiendo básicamente lo que está diciendo Keisuke. Puedo creer que mi FD no pueda sacudirse un nativo 8-6. Seguramente. Yo entiendo que dice, no puedo creer que mi FD no pueda sacudirse un nativo 8-6. Eso es lo que yo entiendo. Y si estás llamando nativo al 8-6, entonces está completamente mal. Al inicio de la serie, no en toda, se referían al 8-6 como nativo, en vez de viejo o antiguo. Pero está mal. Nativo no es sinónimo de antiguo. Nativo es como cuando decís que algo es procedente de X lugar. Pero antiguo es decir que algo es viejo. Y por supuesto no podía faltar la derrapada perfecta. ¿Qué? No lo creo. Es una derrapada perfecta. A ver, me explico. En el original dicen Kansei Dorifto. Kansei significa inercia o por inercia. Y Dorifto es como se pronuncia drift en japonés, por lo tanto drift es derrape. Por lo tanto quedaría Kansei Dorifto, derrape por inercia. Pero acá le ponen derrape perfecto o derrapada perfecta. Hace mucho tiempo yo estaba leyendo un fanfic de Wattpad sobre Angel Lee, una mierda el fanfic, que básicamente también decía de derrape perfecto. Entonces yo me quejé de que decía derrape perfecto. Y el autor me dijo que en Latinoamérica el Kansei Dorifto se lo traduce como derrapada perfecta. Y a mí me parece completamente estúpido porque ¿qué tiene que ver la inercia con la perfección? Es que no tiene sentido, en serio. Sí, se puede considerar que es un derrape perfecto porque Takumi lo maniobró de manera perfecta, pero no es el término correcto. Eso es a lo que voy. Esos serían los errores del primer capítulo. Ahora, otros errores. Bueno, estos son errores que encontré por ahí nomás. Cuando hay un flashback de Takumi golpeando a Miki, su respiración fue eliminada. Supongo que se les pasó por alto. El sonido que hace la casa de Iketani y el Sato Itsuki, o sea, los sonidos son cambiados. En mi familia también tenemos un vehículo antiguo que usamos en el negocio, pero... ¿Piensas que se trata? Esto pasa mucho, muchos efectos de sonido son cambiados por otros. Así que no los voy a mencionar tanto. Otro error es que no tiene sentido que pongan al narrador a decir la palabra Initial D en el It's Cap, en el corte de transmisión, ya que en el original dice exactamente lo mismo. O sea, no es que el narrador en japonés esté diciendo Initial D pero en japonés. No, lo está diciendo en inglés. En latino está diciendo exactamente lo mismo, entonces ¿por qué meterlo? Initial D. Initial D. Initial D. Cuando Iketani estaba manejando por Akina con Itsuki y Takumi, se nota que iba a tener un diálogo más largo, pero se nota que lo cortaron por edición. Y el corte no es para nada sutil, se renota. Los corredores de carreras tienen carácter fuerte. Una vez que empezamos con el asunto de las carreras, ya no podemos controlarnos. Además, no podemos dejarnos avergonzar ni derrotar por ningún desconocido. Es la regla de oro de los corredores de carreras. Sé que esto tenía que haberlo puesto al inicio del video, pero lo voy a poner ahora porque como estoy editando en el teléfono, se hace como más complicado. Así que ahora voy a hablar de los nombres de los capítulos. El primer capítulo, en japonés, se llama La increíble maniobra del chico del tofu. En latino se le puso... Hoy presentamos la super derrapada en el Monte Aquina.
Y yo diría que es una traducción bastante decente. Es más, te quitan el spoiler, así que mejor. Y bueno, con esto ya serían todos los errores que saqué del primer capítulo de Ninja Lee. Vamos al segundo. Bien, capítulo 2. En japonés este se llamó Declaración de Venganza, el Turbo Ouya. Y en latino fue... Hoy presentamos Derrapada en 4 llantas. Derrapada 4 llantas. No tiene absolutamente nada que ver. Y no solo eso, no tiene que ver con el capítulo. Pueden haberlo llamado Declaración de Venganza nada más. Y quedaba bien. O algo que tenga que ver con la venganza. Pero Derrapada 4 llantas. Es un diálogo de 3 segundos que se da como a la mitad del capítulo. ¿En serio? Bien, capítulo 2. Llega Iketani a la casa de Takumi buscando el 8-6 que le había contado Yuichi para así derrotar a los malvados soles rojos. Y llega Takumi y dice: ¿Tú eres Iketani? ¿Tú eres Iketani? Pero lo pregunta como si no lo conociera. Cuando en realidad ellos se conocen desde hace bastante tiempo, ya que trabajan en la misma gasolinera. Se lo he dicho: ¿eres tú Iketani? Ahí estaría bien. Unos minutos más adelante, Iketani da una explicación sobre el 8-6, que por más que la escuche, no tiene ningún sentido. Por eso, el toreno es el 8-6. Lo llaman Remingtoreno, que tiene un estilo AE86 como un 8-6. Ah. だからトレノが86なんだよ。AE86 って型式のレヴィントレノをひっくるめて86って呼んでんの。はあ？ Bien, el siguiente error es que Itsuki dice que se volvió fanático de los autos. Es que desde que vi la carrera de anoche me volví fanático de los autos. Lo cual es raro ya que él, desde el inicio, era fanático de los autos, por algo que quería comprar un auto al inicio del primer capítulo. En realidad está diciendo que se volvió fanático de las carreras. Porque el chabón en un primero solo era fanático de los autos, y las carreras te tenía una información mínima. Después vio por primera vez una carrera y se hizo fan. Bien, ya por la mitad del capítulo se muestra que en este doblaje Iketani es un hijo de puta. ¿Por qué? Porque dice que va a correr contra los soles rojos por su propio orgullo. De acuerdo, pero aunque lo entienda, tengo que dar mi mejor esfuerzo. Es mi orgullo por ser local. Cuando en realidad está diciendo que va a correr por el orgullo del equipo. Eso del orgullo del equipo no existe acá. Oye, esta escena es muy rara, literal. Takumi se impresiona al ver el alerón de Keisuke. En japonés dice que parece tan grande que su auto parece un avión. Pero este no es el error principal. El error principal es lo que pasa después. Porque Iketani le dice a Takumi que no moleste. Impresionante. ¿Volará hasta el cielo? No estés bromeando, Takumi, que estoy trabajando. Cuando digo fantasma, hablo en sentido figurado porque el automóvil es blanco con negro. Pero el problema es que Takumi está hablando para sí mismo. No está pensando en voz alta, pero habló susurrando para sí mismo. Lo que le está diciendo... Lo que pasó es que Iketani le está respondiendo a Keisuke, diciéndole que no se burle de él al hablarle del fantasma de Akina, que sería el 8-6 que vio la otra noche. Entonces, ¿a qué vino ese insulto gratuito a Takumi? からかうのはやめてくれませんかね、お客さん。幽霊ってのは冗談だがな。 Donde toda esta primera temporada se usa un término que es lucky o suerte, que básicamente lo usan los personajes cuando tuvieron algo de suerte o salieron victoriosos de algo desafortunado. Pero acá en este blog este término no existe, jamás te lo menciona, ni siquiera traducido. A delatarlas con la policía. ¿Qué? ¿Ya viste eso? El siguiente error es cuando Iketani va a la tienda de tofu de Bunta
y pide queso frito porque no sabe cómo pedirle a Bunta que corra para ellos. Pero en latino, en vez de ponerle dame otro tipo de queso, en latino lo cambian por leche. ¿Qué le ofrezco, joven? ¿Ah? Por favor, ¿me puede dar leche? Sí, está bien. Algo completamente absurdo, porque el negocio se llama queso de soja de Fujiwara. Entonces solo vende queso de soya, o sea tofu. Esto no es un supermercado. En el capítulo 2 hay otro error de modulación, en el cual pese a que escuche varias veces el diálogo no entiendo lo que dicen. Hoy tampoco aparece el 8-6 de esa noche. Aunque ahora que lo escucho mejor, puede ser que esté diciendo hoy tampoco aparece el 8-6 de esa noche. Pero lo pongo ahí nomás. Y después hay algo raro, que parece una escena censurada, ya que cuando Bunta sirve agua en el vaso, el audio está en japonés. Y de la nada el audio vuelve al latino. Ajá. Me parece que aumentaste la cantidad de agua. Está bien, no debes tirar ni una gota. No sé si la escena fue censurada o simplemente se grabó mal y bueno, el que resubió el capítulo le puso ahí en japonés. No sé, medio raro. Bueno, yo tenía grabado un montón de otros errores, pero como el video me está quedando muy largo, acá lo corto. Si este video llega a la impensable cantidad de 20 likes, subo la siguiente parte. Aparte que obviamente voy a subir, no por nada esto tuve 3 meses buscando todos los errores. Pero si llega a 20 likes, lo subo más rápido. Hasta la próxima.